¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pinamar News. Como todos los jueves, estamos junto a ustedes a través de la pantalla de Telpin TV, Canal 2. Comenzamos este primer bloque hablando sobre salud, porque bueno, estamos ya entrando en los meses más fríos del año y hay una serie de recomendaciones para la gente, para los vecinos, puesto de que, bueno, el tema de la vacunación contra la gripe, sobre las enfermedades estacionales, hacen de que uno tenga que estar al tanto de lo que tiene que hacer para prevenirlas. Y es por eso que invitamos en esta oportunidad al doctor Jorge Benítez, el secretario de Salud de nuestra ciudad, para que bueno, nos cuente un poco sobre el trabajo que se viene desarrollando desde su área. Gracias, doctor, por estar al contrario, gracias con nosotros. A ustedes. Bueno, decía, enfermedades estacionales que son varias, la que hay por estos días. Por ahí la que más prensa tiene es la gripe A, ¿no? Queríamos saber un poco de esto, ¿no? Del trabajo que se está haciendo. Sí, bueno, la gripe A hoy lo estamos tratando con un poco más de tranquilidad, teniendo en cuenta que ya hemos pasado hace unos años, que fue en el 2009, que también nos tocó a nosotros, lidiar con este tipo de epidemia, que aquella vez sí fue una epidemia, y además algo desconocido hasta ese momento para nosotros. Para nosotros me refiero a la parte epidemiológica provincial, que por eso hubieron un montón de acciones que no se entendían muy bien en ese momento por la comunidad, porque había que suspender, ¿no es cierto?, algunos eventos que había en ese momento. Por ejemplo, en lugares cerrados no se podía estar, donde había mucha concentración de gente, aunque sea al aire libre tampoco. Se habían suspendido las clases, recuerdo, ¿no? Se suspendieron las clases, se suspendió el cine, se suspendió el teatro, porque también justo agarramos algún momento en temporada de vacaciones de julio. Estaba en la... Creo que... Sí, estaba también el festejo del cumpleaños de Pinamar. Es decir, había una serie de eventos que, bueno, hubo que suspender por indicación del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Y acá en realidad se ha trabajado muy bien en ese momento porque se ha hecho un comité de crisis donde participaban todas las ONG y las distintas asociaciones locales que había. Que, bueno, ahí se hacían documentos y decretos semanales como para que todos estemos englobados dentro de las mismas indicaciones. Pero bueno, esto venía también porque no se sabía cuál era el comportamiento de la gripe A. ¿Gripe A que viene de dónde, digamos, dentro del mundo, del planeta, dónde, digamos, se sabe que se produjo el primer caso? Esta empezó en los granjeros, por eso se llamaba también gripe porcina. Entonces que aparecía algún tipo de enfermedad de los porcinos y se transmitía a la gente, y la gente obviamente que transmitía a los demás. Y como es una enfermedad viral, como un cuadro gripal parecido a lo de la gripe estacional, se transmite por la vía aérea, que es por la tos, por el contacto de los elementos contaminados, por el estornudo, que las gotitas de fluye, que se llama, que es la lloviznita esa que uno larga, y depende de dónde esté, es la distancia que va a llegar esas gotas conteniendo los virus. Por eso se decía de que en los lugares cerrados no se podía, y en los lugares abiertos también, porque no se sabía hasta dónde, porque la distancia era más lejos donde llegaban esas gotitas de fluye, que es imperceptible, pero está. Y bueno, y como era algo nuevo todavía en eso, que no se sabía muy bien de cuál era el comportamiento en cuanto a la forma de contagio, se sabía, pero no se sabía cómo seguía la evolución de esta enfermedad. Entonces por eso fue el hermetismo tal para tratar de contener. Hoy se sabe de que es parecido a una gripe estacional, hasta se la considera una estacional. Lo que pasó ahora es que se adelantó, se estaba esperando entre mediados de junio y julio, y se adelantó, hubieron unos cambios bruscos de temperatura, fríos muy importantes, y se adelantaron los casos, y aparecieron algunos de la gripe en general, no de la gripe estacional, y aparecieron casos de la gripe A. Cuando tocó a aquellos pacientes con factores de riesgo, que son, por ejemplo, insuficientes cardíacos o que tienen enfermedades cardíacas severas, enfermos pulmonares, que son los EPOC, fumadores severos, diabéticos, entre otros, inmunos comprometidos como los oncológicos, han tenido fallecimientos, pero porque estaban
con un factor de riesgo previo, ¿no? Ahora, esos fueron los casos más resonantes de ahora de este tiempo. Ahora, vacuna contra la gripe A no existe todavía. Vacuna contra la gripe A está incluida dentro de la vacuna antigripal. ¿Existe o es un tratamiento? No, es una vacunación, como decir, yo me voy a vacunar ahora contra la gripe, que de hecho la tenemos, está las cepas de la gripe estacional y la cepa de la H1N1. O sea que uno se puede vacunar. No hay una campaña de vacunación que tenemos que salir a vacunar de la gripe A. Sí. ¿Se entiende? Sí hay la vacuna antigripal, que se vacunan los que tienen. Es decir, para que quede más claro, la indicación es hasta los 2 años, la vacunación está indicada hasta los 2 años y después de los 65. Entre esa edad están los que te decía recién, los que tienen factores de riesgo como los bronquiales crónicos, los EPOC, los inmunocomprometidos, los diabéticos y las embarazadas en cualquier época de su gestación. No importa en el primero, segundo, tercer trimestre, en cualquier momento. También en las puérperas, en las que recién han tenido familia, también antes de irse de alta deberían vacunarse, ¿no? Esas son las indicaciones precisas. Ahora, tu médico te dice que vos, que está dentro de esa franja entre los 2 años y los 65, te dice que te podés vacunar y te vacunás. Yo me quiero vacunar, ¿Hay alguna voy y me vacuno. contraindicación por esa vacuna? No, contraindicación no hay. No se han tenido ahora tampoco ningún caso ¿Algún pico de fiebre? No, eso sí. O dolor, digamos, muscular o algo. Te causa un síndrome similar al gripal. Hay algunos que dicen, no, yo me vacuné y me mató, me engripé. Bueno, seguramente no estaba bien desde el punto de vista inmunológico, que tuvo una gripe que le dura más o menos lo que dura la gripe, entre 5 y 7 días. Ahí está, pero no está contraindicado. No. Para nada. No. Bueno, decía enfermedades de esta época. La más común es la gripe. ¿Hay alguna otra enfermedad que se da también por esta época? O? No, fundamentalmente es esa, sí. Después aparecen otras durante todo el año que pueden tener picos estacionales, pero no son de relevancia ni tampoco tienen importancia. Ahora, desde la Secretaría de Salud se están implementando políticas como para prevenir esto, porque la vacuna no alcanza, ¿no? Hace falta concientizar también a la gente. No, a través de atención primaria se están haciendo concientización. Es decir, lo que en tanto es la promoción y la prevención se está haciendo. Tenemos los programas, por ejemplo, desde los chiquitos, en los PROSAN en las escuelas, que se los controla y se dan las características más importantes de la enfermedad para que se transmita de los chicos a los padres. Por otro lado, se le da charla a las maestras, se le da, en cuanto a la prevención, por ejemplo, el hecho de lavarse las manos, que parece una cosa muy sencilla, es que muy pocos lo hacen, es decir, que es una de las maneras de contagiarse incluso de la gripe. Sí. Tocando, como te decía hoy, el hecho de estornudar y por ahí estamos trabajando, esas gotitas salen y quedan depositadas en los elementos que nosotros estamos utilizando, eso también es una manera de contagiar. Por eso decimos, cada vez que dejamos de hacer algo tenemos que lavarnos las manos. Algunos dicen, pero a cada rato, y sí, a cada rato. Y el alcohol en gel sirve, pero no es tan efectivo como lavarse las manos. Con jabón común uno va, se lava las manos y se seca. Y es preferible tener toallitas de papel, es preferible. ¿No? Pequeñas recomendaciones. Sí, son pequeñas recomendaciones que son muy importantes a la hora de prevenir. ¿Casos no han tenido en Pinamar o sí? No hemos detectado porque no hemos hecho los análisis, por ahí tampoco han sido casos muy fuertes. Gripes tenemos un montón estacional, como se dice, pero para saber con certeza, desde el punto de vista académico, tenemos que hacer hisopados, tenemos que mandar a un centro de mayor complejidad, esperar un tiempo que hoy por hoy tenemos que esperar mucho, porque nosotros derivamos a Mar del Plata y Mar del Plata también está saturado el sistema de salud y a veces hay que esperar hasta más de un mes. Sí, en ese mes ya se recupera la persona. No. Si nosotros estamos tomando las mismas acciones que hicimos en el 2009,
que nos dio muy buen resultado. De hecho, en aquella vez, el municipio de Pinamar fue el que menos muertes tuvo de gripe A. Que después se hizo el diagnóstico con el tiempo, Sí. que fueron 3. ¿Y por qué tuvimos eso? Porque nosotros teníamos un caso de gripe y se internaba, que uno consideraba que se tenía que internar, se empezaba a medicar y cuando calmaba la fiebre se lo mandaba a su casa. Es decir, seguía una internación domiciliaria. Y después pasaba la ambulancia con un médico y una enfermera a hacer los controles y así en 5 o 6 días los pacientes estaban impecables. Y los que fallecieron fueron 2 EPOC, 2 bronquiales muy severos, Sí. que estaban muy deteriorados. Y el otro paciente era un paciente diabético que también tenía múltiples factores de riesgo asociados a su diabetes. Tenía mala irrigación, tenía trastornos circulatorios de todo tipo, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico el pan vascular. Es aquel que tiene todas las arterias comprometidas con muy poca irrigación, tanto en los miembros como en el resto del cuerpo. Esos fueron los 3 casos que tuvimos nosotros. Y por eso nos enseñó a tomar acciones rápidas, sacarlos del hospital y tenerlos contenidos en las casas, en su domicilio. El resultado fue fantástico. Está bien. Bueno, entonces la recomendación sería, ante la duda, la gente tiene que hacer... Ante la duda, la gente tiene... Al hospital, a la sala. Exactamente, no tiene que automedicarse, porque tampoco saben qué van a tomar, si es ibuprofeno, si es paracetamol o algún otro antitérmico. Tienen que ir al centro asistencial. Es preferible que le digan, quédese tranquilo, no tiene nada, a que estén haciendo alguna macana, tomando alguna conducta personal. Doctor, el otro tema tiene que ver con la farmacia del hospital, porque por ahí he escuchado que volvimos otra vez a tener problemas con la entrega de medicamentos, con el tema de insulinas y demás. ¿Qué está pasando algo de esto? Sí, en el hospital no es exactamente el problema. El hospital está resolviendo ese problema. El que hay es un programa que se llama PROFE, que es un programa provincial, que ellos sí han tenido inconveniente por una que ya viene de arrastre de atrás, de que habían tenido inconveniente con los pagos en las farmacias y había algunas farmacias que eran las que entregaban que después otras cuestiones no dejaron de entregarla. Entonces con el tiempo después se fueron quedando en el stock, sin stock, para entregar a los pacientes diabéticos. Pero todos aquellos que no reciben vienen al hospital y se les hace la receta y después o lo compran ellos o el hospital le da a través del servicio social. O sea, no hay ningún inconveniente por el momento. No. Lo que pasa es que eso era estaba el programa ese, ya los pacientes que tenían ese programa se manejaban directamente con ellos. Después hay otro programa que se llama ProDiaba, que es el programa del diabético. Sí. Entonces, uno y otro se estaban ayudando y dando una mano. Por eso nos faltaba la medicación, la insulina. ¿El ProDiaba sigue funcionando? El programa sigue funcionando, sí. Está bien. Hay días, hay meses, mejor dicho, hay entregas que se entregan menos, pero no han dejado de formar parte de su acción habitual. ¿Se tiene alguna estadística de cuántas personas acá en Pinamar no necesitan justamente de insulina, ¿no? Son diabéticos, como para saber alguna forma o llevar, digamos, una información más certera? Sí, hay más de 100 personas que están con esta enfermedad que están recibiendo de los programas. Hay otras que sí tienen, pero sí tienen su obra social y a través de ellas se manejan. Que también tienen sus programas en cada obra social que le entregan la insulina gratuita. Así que no tienen que pagar. Así pagan otras medicaciones, pero la insulina no. Ahí está. Y ante cualquier problema que surja, ¿dónde tiene que recurrir? Tienen que recurrir al hospital. Sí. Al hospital o a las salitas, pero digo al hospital porque a través de servicio social que está en el hospital es donde se le va a dar la autorización. Ahí está. ¿Cómo está resultando el teléfono de los turnos? Hasta ahora muy bien. Una respuesta que no esperábamos en este corto tiempo porque hemos tenido
algunos días están casi 1.300 llamados. Entonces las telefonistas que están atendiendo, obviamente que se ven saturadas, y no en el día, sino en el periodo que están atendiendo, que es las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Te imaginas que 1.300 llamados en esa franja horaria es tremenda. Por eso algunos se quejaban de que tenían demora en la espera, y sí. Ahora estamos haciendo un poquito más amplio ese turno de llamado, y tenemos que agregar a alguien más para que confirmen también los turnos, porque hay una deserción y si llaman pidiendo turnos y después no vienen. Entonces ya aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que cuando piden el turno, que por favor vayan. Sí. Vos sabés que en España, porque me ha tocado a mí una vuelta asistir a un consultorio, también se manejan por turnos telefónicos. Pero no hay un seguimiento, o sea, no te llama, digamos, el hospital no llama a la persona para que vaya al turno, ni tampoco te llama cuando no vas al turno. Tienen un castigo. Entonces, tienen un castigo. ¿Y el castigo cuál es? Cuando uno va a pedir un nuevo turno, no te lo dan. Porque usted no fue tal día, a tal hora, y la responsabilidad corre por su cuenta, no por el hospital. Exacto. Yo no digo que pase un extremo tal, ¿no? Porque nosotros somos distintos en Argentina. Sí. Pero también es como que, bueno, pedimos un tiro y nos vamos y no nos calienta. Claro. ¿No? Y eso también perjudica lo que es el sistema de salud. Exactamente. Por eso te decía recién, por un lado, primero le pedimos por favor que tengan un poquitito de paciencia porque hace 3 semanas que se empezó con esto. Entonces en 3 semanas cambiar toda lo que es la idiosincrasia de un pueblo y de un sistema de salud va a llevar su tiempito en ordenarse. Pero también esto otro, que pidan el turno, como dijiste vos, y que concurran. Claro. Y si no van a ir por H o por B de la misma manera que lo solicitan, que lo cancelen. Entonces ya le damos a otra persona. Por lo menos hasta tanto que tengamos ese tiempo para ordenar entre el pedido y la confirmación. También está la responsabilidad del profesional, ¿no? De que se quede ahí en lugares viendo que no tiene paciente y se vaya, ¿no? No, el profesional se queda. Es más, dicen, ahora me tengo que quedar a veces en forma ociosa porque el paciente no está, y si tengo que esperar media hora, y bueno, esperaré. Tomaré mate. Pero tiene que estar. Tiene que estar, sí. Sí, porque hay otros turnos que vienen después. Y es una pena que tener un profesional que no está haciendo nada cuando puede estar atendiendo a 1 o 2 pacientes más. Estamos hablando de una franja horaria determinada. ¿Hay una idea de ampliarlo los fines de semana o después de las 5 o 6 de la tarde? Sí, ¿también? La idea es llegar en su momento, por esto lo que te decía recién, por la gran cantidad de llamados que hay, y hay que preparar a las personas. No es cualquiera que va a agarrar un teléfono y contestar todo lo que saben, porque vos te imaginas que no es para pediatría solamente, o para clínica solamente. Hay 150 profesionales que están atendiendo. Y si vos a eso le calculás que en la semana esos 150 profesionales atienden 10 pacientes por día, saca la cuenta. Es muchísimos turnos, muchísimos. Entonces esa agenda que hay de turnos hay que ser ordenados, por lo menos para dar el turno, ¿no? ¿Y los turnos se dan también para las salas periféricas? Sí. El mismo, es como un call center, ¿no? Es un centro de llamadas donde tiene la pantalla de la salita de Valeria, de la salita de Ostende y del hospital. Entonces por ahí si no tenés turno en el hospital, la mayoría de la gente todavía tiene la cabeza, digamos, esa cultura de llamar al hospital, un turno del hospital. Y el mismo médico está atendiendo la salita de Ostende de Valeria. Entonces, hoy podemos decir, no tiene turno en el hospital, pero sí para dentro de 3 días o la semana que viene, el doctor o la psicóloga o la nutricionista fulana de tal puede atender ahí. Sí, todo lo ambulatorio, esto viene de la mano también de lo que charlábamos al principio antes de hacernos cargo de la gestión, que queremos descentralizar el hospital, que lo ambulatorio vaya para afuera, vaya para la salita, que no estén todos aglomerados acá en el hospital y saturando los consultorios. Todo lo que sea ambulatorio tiene que ir a la salita. Perfecto. Doctor, gracias por estar con nosotros un ratito acompañándonos. Al contrario, un gusto como siempre y hasta cuando consideren. Gracias por todo. Gracias. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.